la identidad y en la presencia de la diversidad en México. Bueno, en este caso, la conferencia que lleva por nombre Herencia prehispánica en las culturas alimentarias de México, a cargo de la doctora Yesenia Peña Sánchez, viene precisamente a abonar al conocimiento y reflexión de estos procesos históricos que se han heredado hasta nuestros días. Vamos a ver los múltiples matices que esto tiene en la conformación de una cultura alimentaria, tanto por los productos como por los procesos de producción, los usos y los significados, ¿no?, en la vida cotidiana, ritual y en otros contextos de la vida en México. De ahí que esta riqueza cultural manifestada en los alimentos sea también una evidencia clara de esa diversidad social y alimentaria, por supuesto. Y bueno, antes de darle la palabra a nuestra conferencista magistral del día de hoy, quisiera dar la lectura a la semblanza de la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, que nos acompaña el día de hoy. De verdad agradecemos muchísimo su presencia, siempre es un enorme gusto contar con ella, tanto en exposiciones fotográficas que hemos tenido aquí en el Museo Regional de San Luis Potosí, y en múltiples charlas y conferencias que ha dictado para este público. Bueno, la doctora Peña Sánchez es profesora e investigadora titular C de la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1997 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2010. Estudió el posgrado en el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Colima y el doctorado en Ciencias Antropológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de asignatura del posgrado de Sociomedicina de la UNAM y de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación principales son antropología de la salud, alimentación y género. Actualmente coordina el proyecto Cocinas de México, adscrito a la Coordinación Nacional de Antropología del INAH. Entre sus obras de autoría y coordinación se encuentran, por mencionar solo algunas, Entre saberes tradicionales y conocimientos contemporáneos, las prácticas y representaciones curativas en Suchitlán, Comala, Colima, por el CONACULTA y el INAH en el 2013. Recursos curativos y patrimonio biocultural en Suchitlán, Comala, en 2014. Tradiciones de la cocina ñañú del Valle del Mezquital, Hidalgo, de la colección Cocina Indígena y Popular número 63 de CONACULTA, de la Dirección General de Culturas Populares en el 2014. Biodiversidad, Patrimonio y Cocinas, de la Secretaría de Cultura y el INAH en el 2018, así como Cultura Alimentaria y Patrimonio en el dossier de la revista Diario de Campo número 4 del 2018. También tenemos Naturaleza y Cocina ñañú del Valle del Mezquital, Secretaría de Cultura e INAH en el 2019, así como Tradición y Patrimonio Alimentario de la Historia a los Escenarios Globales, por la Secretaría de Cultura y el INAH en el 2021. Entre muchos otros artículos, capítulos de libro, en distintos libros y revistas especializadas. De verdad, reiteramos el enorme gusto que nos da a este Centro INAH San Luis Potosí contar con la presencia de la doctora Yesenia Peña Sánchez. Y bueno, sin más, le damos la palabra y por favor para que nos pueda compartir sus comentarios, reflexiones, y al final tendremos una ronda de preguntas y respuestas, por favor. Pues antes que nada, muy agradecida de estar entre ustedes, a los organizadores del Centro INAH San Luis Potosí, por realizar este ciclo de conferencias en el marco de la conmemoración del 2021, año de la independencia, y agradezco su presencia e interés por estos temas. Hoy quiero compartir con ustedes y decidí dar esta conferencia porque considero que las cocinas tienen una pertinencia cultural para ser conocidas, comprendidas, difundidas, analizadas, ya que alrededor de ellas se concretan muchos de los aspectos de la organización social, aunque no los vemos. Tienen relación con la economía, con la política, con las creencias, además de las vivencias y las identidades, ya que generan experiencias que permanecen como
inequívocas en nuestra memoria, con relaciones directas o indirectas con el territorio, con los procesos de obtención de recursos, de alimentos, con estilos de vida, conocimientos compartidos, el gusto y hasta se concretizan en nuestros cuerpos, generando una fisiología de los sentidos y armonías emocionales únicas, llenas de olores, sabores, colores, texturas y hasta sonidos. Las cocinas forman parte del complejo más amplio, con bases en trayectorias históricas y especiales y espaciales, ¿no? Y en algunos casos están muy bien delimitadas y en otras son muy diluidas sus fronteras, pero de ellas permanece lo fundamental, lo que tiene significado para las sociedades y las personas. Y a la vez, no sin contradicciones, son las cocinas dinámicas y se transforman muy rápidamente. Hay muchas maneras de acercarnos a explorar las cocinas del pasado. Pero, ¿qué les parece si empiezo a compartir con ustedes una pequeña presentación que traigo por ahí preparada para que ustedes la puedan visualizar y podamos juntos ir a esta aventura de las cocinas tradicionales y las cocinas de herencia prehispánica? Pues bien, dentro de esta manera de cómo se han abordado las cocinas, encontramos que hay formas de pensarlas desde las regiones culturales, los sistemas alimentarios y también las tradiciones alimentarias, ¿no? Entendidas como esos modos de alimentarse, esas respuestas que tenemos hacia los sistemas, donde cada organización social pues se adapta a su ambiente, sus zonas ecológicas, microambientes desérticos, semidesérticos, selvas, zonas lacustres, entre otros, y también ahí empiezan a condicionarse, a seleccionar, a obtener, a desarrollar estrategias sobre los recursos que van a ser útiles para su alimentación y que están básicamente en función de esas estructuras sociales y también de los modos de vida, de los modos de producción específica, de esa selección y de esas formas de preparación que se tienen. Así pues, el medio ambiente o el entorno, las formas de preparación con sus tecnologías, técnicas, influencias y características propias, los recursos y los modos de producción como la caza, la pesca, la recolección, incluso también la cría de abejas, la producción de algunos hongos, etcétera, pues van a ir de la mano con las maneras de cómo se piensa el mundo, de cómo se puede vivir e interactuar en él, las creencias simbólicas y las prácticas rituales, ya que dichas tradiciones alimentarias tienen complejos sistemas de producción de los que hemos hablado, que van de la mano de esos significados, pero también es a través de las evidencias materiales que podemos corroborar la existencia de estas tradiciones, que para fines prácticos, a través de los conocimientos y de todo el trabajo arqueológico principalmente, pues se han dividido en dos grandes grupos partiendo de la evidencia material, que son justo todos estos pueblos y grupos que no tenían una residencia fija y que con el tiempo se les llamó nómadas, seminómadas, y otros grupos que practicaban el cultivo y requerían estar de manera fija para criar animales, para perfeccionar sus formas de cultivo y generar otros procesos y sistemas de producción. Y qué bueno, a través del tiempo son estos complejos procesos los que van denominándose también como la base de los grandes grupos culturales que forman parte de estas tradiciones alimentarias. Y a la luz
de interpretar la compleja red de vinculaciones y comunicaciones al interior de los grupos, pues se hace posible que tengan características que compartan una matriz al interior y a la vez sean también diferentes y generan particularidades. Estas tradiciones alimentarias se han distinguido entre los grupos considerados como estas grandes formas culturales amerindias de Aridoamérica y estos otros grupos mesoamericanos que también comparten ciertas matrices en estos procesos, donde también se incluyen formas específicas de órdenes sociales, simbólicos, condicionamientos jerárquicos, divisiones del trabajo, tienen mecanismos en sus procesos ideológicos y de cosmovisión que abonan a las redes, a las alianzas, al parentesco, a las formas de reproducción de estas culturas y de la regulación moral o punitiva al interior de estas. Es por ello que partimos de las tradiciones alimentarias desde un punto de vista en el que hablaré de las herencias prehispánicas, ya que las tradiciones alimentarias, para su mejor comprensión en lo que ahora llamamos México, pues se han dividido en estos dos grandes grupos de tradiciones culinarias. Bueno, estas tradiciones culinarias nos ha traído también una serie de preguntas. Una serie de preguntas básicamente como ¿cómo surgen estas tradiciones? ¿Cuáles son las evidencias arqueológicas, históricas, los restos óseos? ¿Cómo desaparecieron? ¿Qué continuidades históricas existen hasta la actualidad? A todo tipo de público nos interesa y las interpretaciones han dado un sinfín de respuestas y siempre nos han cautivado, tanto a los estudiosos de las culturas alimentarias o a los simples glotones y curiosos como su servidora. Hay algo por ahí, chicos, que parece ser que no está pasando las diapositivas. Déjenme ver y nuevamente voy a intentar compartir. A ver si por ahí me pueden indicar si ya se puede observar. Vamos a ver ventana, compartir. A ver si por ahí me pueden indicar si ya se observa. Veamos. ¿Sí se observa o no se observa? ¿Alguien por ahí me puede indicar? Bueno, pues continuamos. En ese sentido, la naturaleza, las formas de organización social y los significados culturales son componentes que entran en interacción para salir al encuentro de estas complejas tradiciones alimentarias en las sociedades del pasado prehispánico, en la que muchos de sus recursos, técnicas, alimentos y bebidas en la actualidad, pues no existen, pero que a la vez algunos de sus características han prevalecido transformadas y que se llegan a asociar con prácticas ancestrales en las muy variadas cocinas tradicionales y rurales mexicanas. Sin embargo, no podemos perder de vista que las cocinas tradicionales mexicanas, pues, están formadas por tradiciones principalmente de origen indígena, pero también con algunos procesos, técnicas, recursos que se utilizan en la elaboración de los platillos y bebidas y que tienen influencia ibérica y de otras partes de Europa,
Medio Oriente, Asia, África, debido a los contactos y las migraciones según los contextos y las situaciones específicas. De ahí la importancia de la evidencia arqueológica, histórica y antropofísica, que permiten reconstruir tradiciones, reconocerlas, profundizar en ellas y dotar de herramientas que fortalezcan el conocimiento, pero también que contribuyan y tengan una utilidad pública y sean un bien común, además de que se ha vuelto a retomar como símbolo de identidad estos elementos culturales. Hay evidencias arqueológicas a través de la cultura material, paisajes alterados por la mano de los grupos, figurillas, ruinas, procesos hidráulicos, procesos de alimentación con elementos que se observan de sistemas milpas, chinampas, terrazas, obtención de sal, miel, pesca, caza, recolección. Hay códices prehispánicos y otros realizados en la colonia. Los últimos presentan crónicas también, donde pues los frailes, algunos personajes de interés común y posteriormente hasta militares se dieron a la tarea de documentar lo que observaban. Claro, con sus cargas ideológicas particulares, ¿no? También se encuentran restos óseos que hablan de los ritos funerarios, de características corporales y de enfermedades que enfrentaban en estos tiempos. Y bueno, también existen en la actualidad una serie de trabajos etnográficos que dan cuenta de la utilización de algunos procesos, sistemas y recursos y prácticas que se asocian muy probablemente con el origen ancestral particular de cada una de estas dos regiones y de los circuitos de ruta y de algunos comercios. Y que son precisamente los cronistas, los militares y demás personajes quienes jugaron un papel primordial en el contacto y en la instalación del virreinato y que dan cuenta desde su óptica particular de estos modos de vivir, producir, consumir y servir la mesa. Y aquí simplemente de ejemplo les nombro algunos. Bernal Díaz del Castillo, que en su historia verdadera, La conquista de la Nueva España, describe mercados como el de Tlatelolco y un conjunto de recursos que se comían: liebres, conejos, venados, perrillos, también una serie de productos que venían directamente de la milpa, frijoles, chiles, ciertas hierbas, legumbres, por supuesto que no faltaba el guajolote. También habla de las comidas de Moctezuma II, Fray Bernardino de Sahagún, habla también en la historia general de las cosas de la Nueva España, de una serie de recursos que se encontraban en la comensalidad principalmente de los mexicas, ¿no? Y aquí me llama mucho la atención donde se habla de los perros bajitos y redonditos, que seguramente hacía mella del xixiscuincle que se cebaba en las zonas de Occidente. Diego de Durán ilustra en la historia de las Indias de la Nueva España cómo eran los tributos, qué se tributaba en términos alimentarios: maíz, frijol, chía, amaranto, algunos animales, montaraces, algunos productos frescos y otros hechos en barbacoa, algunos insectos, entre otros tantos. Y finalmente, pues por supuesto, Diego de Landa en Yucatán, las comidas y bebidas a base de muchos de los recursos. Pero también encontramos otros cronistas que hablan de la zona del norte, de esta zona donde Fray Torquemada, Guillermo de Santa María, Cabeza de Vaca, pues habla de estos grupos nómadas y de esta frontera imaginaria que ya existía previamente a la llegada de los europeos. Esta importancia, saber que justo
esto, uno de los elementos que nos interesa es que ustedes sepan que muchos de estos cronistas principalmente se enfocan a poblaciones mexicas y mayas, pero también hablan de huastecos, de otomíes, de los complejos occidentales y, por supuesto, de las zonas que tienen que ver con esta frontera. Y me gustaría compartir con ustedes la tradición aridoamericana. Estamos hablando de una tradición de grupos de cazadores, recolectores y pescadores que dependían del entorno y de su adaptación, como en todo, y que había una relevancia y un conocimiento sobre el clima, la flora, la fauna, los cambios de estación, ya que su forma de vida implicaba localizar y situar espacios temporales de resguardo y descanso, pero también lugares donde había agua, donde había comida y donde ellos podían hacer su ciclo de ruta, de transhumancia, y donde también seguramente generaban algunos procesos de recursos en ese circuito. Aquí les pongo el ejemplo de Carlos Manuel Valadez para la zona de Coahuila, donde nos habla de algunos circuitos de estas poblaciones para el área para el área de los oasis que existen en Coahuila. También otro de los puntos importantes aquí son las tecnologías. Se habla particularmente de dos tipos de tecnologías que se utilizaban, que es la tecnología del fogón, que es un hoyo de tierra donde pues se ponían pues leñas candentes, piedras, el alimento, se llegaba a tapar y se hacían unas llamadas barbacoas. Pero no solamente así, sino que también se echaban tunas, se echaban nopales, se echaban otros animales del campo, venados, todo lo que podía consumirse en la época. Otra de las tecnologías de estas regiones, y aquí pongo la foto de José Ventura, es en Monteros, Nacapa, donde ustedes pueden ver esos hoyuelos, y esos hoyuelos eran pues molcajetes, morteritos, fijos, donde se molían algunas semillas y también pues así se molía la tuna y se recuperaba el líquido de la tuna. Había de este tipo de morteros, algunos de carácter ritual y otros para sus usos cotidianos. En particular, durante el desarrollo cultural de esta región, se considera que es después del 2000 antes de nuestra era que se incluyó el cultivo del maíz, y al respecto existen muchas hipótesis, como la de Huckel, quien propone que dicho cereal llega por difusión y contacto con estos pueblos mesoamericanos hasta el suroeste de Estados Unidos, o la de Baliñas y Hell, donde presentan que grupos proto-yuto-aztecas colonizan el norte y son quienes llevan los conocimientos necesarios para desarrollar este tipo de cultivo. Y finalmente, pues Rivera también encuentra algunas evidencias tempranas para el caso de Nuevo León en Arramberry. Y finalmente en Sonora se habla también de que se encuentran otras evidencias que hablan del consumo de maíz en estas regiones. Y bueno, hay fechamientos antiguos para estas, pero en el caso de Sonora se habla de aproximadamente 4,000 años. Y ustedes bien saben que el origen del maíz, pero no porque ahí se haya solo domesticado, sino porque es una región de influencia de características, de procesos y demás, pues se habla justo de Guilá, Nácatl,
de Oaxaca, que tiene ahí evidencias fechadas de 6.250, pero esto ya es en zonas mesoamericanas, por supuesto, y los datos en el caso de Tehuacán, Puebla, de 5.300 y 5.040. Entonces, lo pongo esto en la mesa porque, como bien lo comentan los queridos arqueólogos, compañeros y compañeras, en las zonas también de Mesoamérica, pues hubo también procesos de caza, recolección y antes de los asentamientos mesoamericanos. Entonces, esto es muy relevante y de gran interés porque se conoce poco sobre las tradiciones alimentarias aridoamericanas. En ese sentido, los cronistas hablan mucho de qué se comía. De hecho, Sagún, para estas zonas aridoamericanas, habla que se llegaban a ver sementillas de maíz, ¿no? Y en estas tierras. Y también que la comida y el sustento de estas poblaciones que pues eran nombradas como chichimecas, ¿no? Por los nahuas, denominación agua, pues también tenían estos fogones, este consumo principalmente de cactáceas, de magueyes, el consumo de palmitos, el hacer la harina de mezquites, el uso de camotes, flores de palma, izotes, o sea, flores de palma, izote, miel de maguey, miel de abeja, el consumo de animales del campo, entre muchos otros recursos. Entonces, no es un sistema alimentario pobre, es un sistema alimentario muy extenso, diversificado, con procesos específicos, con tecnologías específicas, que se ha retomado sus estudios de manera muy reciente. Y por el otro lado, pues tenemos las tradiciones alimentarias mesoamericanas, que se ven como una matriz compartida a partir de prácticas sedentarias y de cultivo de sociedades asentadas en un lugar específico, que se dedican a producir, se dedican a la domesticación, y que, bueno, esta base también tienen una base de recolección, de industrias muy específicas como de maguey, la pesca, entre otras industrias materiales que se lograron desarrollar. Y de estas industrias materiales que se han logrado desarrollar, pues se encuentra la corona de muchas de las tradiciones internas, que son el sistema Milpa, ¿no? El sistema Milpa, que se pensaba que no es solo la producción del maíz o la producción de este maíz con frijol, calabaza, con chile, jitomate, sino también era un circuito donde se activaban otras fuentes de producción y economía que muchas veces se asociaba con la producción de chía, de semilla de teja o girasol, cercanos ciertos tubérculos, la producción del chayote, del guasontle, y también en estos procesos cíclicos no era que se tenía la producción del maíz y uno se esperaba, sino que en estos procesos cíclicos se daban todos estos movimientos que permitían que el sistema Milpa tuviera particularidades muy, muy específicas que han sido de gran importancia hasta las culturas contemporáneas, con sus transformaciones, por supuesto, y que han generado una matriz de ciertas técnicas también, ingredientes, utensilios y formas de preparación, ¿no? Y nuevamente aquí aparecen los asados, aparecen los cocidos, aparecen los horneados, el proceso de nixtamalización, entre muchas otras técnicas, ahumados, salados, etcétera, aparecen. Y recientemente, estudios que ha hecho nuestro querido compañero Moisés
Moisés Valadez allá en Nuevo León, ha él encontrado, fíjense, en la cultura, en las culturas tradicionales o en las tradiciones alimentarias de Aridoamérica, ha encontrado referencias a unas maneras de hacer un cucurucho de piel bien trabajado, bien estirado, donde se echaba agua y se ponían ahí alimentos y unas piedras candentes para hacer también algunos caldos. Esto que pensábamos que solamente era tradición mesoamericana, actualmente se está observando que también poblaciones de Aridoamérica tenían procesos tecnológicos diferenciados, pero las técnicas del cocido también se presentaban, no solamente del horneado y del asado. Así pues, en el caso de Mesoamérica, son muchísimas los procesos, las diferencias de características internas por regiones que se trabajan en Mesoamérica, pero esa matriz común nos permite justo pensar lo que es la domesticación de las especies como el maíz, la domesticación de todos los recursos que tiene la milpa y el trabajo que implica este complejo sistema articulado con un ciclo agrícola donde se integran otros procesos de recuperación de recursos y de producción de recursos. Entonces, en ese sentido, también es de gran interés cómo se observa la construcción simbólica al respecto, ¿no? Todo el mundo habla de que somos hijos del maíz y se observa cómo este recurso y este símbolo constante generó prácticas rituales, instrumentos específicos para las bebidas rituales, para los alimentos rituales, festividades, deidades, ¿no? Que nos permite observar el complejo mundo, tanto productivo como simbólico e ideológico de entender estos procesos alimentarios en estos lugares. Tan es así que esta integralidad de estos procesos cíclicos agrarios que tiene el sistema milpa con todos estos elementos, pues también el crecimiento del maíz se asociaba con las etapas de vida del humano. Se consideraba que el humano era su par. Y bueno, al crecimiento del maíz se le daban desde culturas como las mexicas diferentes nombres a este par humano. Pero sin embargo, cabe mencionar que no toda Mesoamérica tenía como base central el maíz. En algunos casos lo tenía como elemento periférico. Y también otro de los puntos importantes a tomar en cuenta en estos entornos tecnológicos, pues es lo que nos comenta Sagún, justo sobre cómo eran estas creencias y cómo se alimentaban en la zona, en esta gran región cultural de Mesoamérica. Y bueno, va el caso de los mexicas y habla de que ellos tenían por hábito comer en cunclillas, lavarse las manos y la boca antes y después de comer, que comían primero los hombres y después los demás, las mujeres, que también se mantenían conversaciones donde los jóvenes y los niños particularmente pues no podían hablar y que era muy mal visto tener excesos en la alimentación. También otro de los puntos interesantes al respecto es que hay una mitología náhuatl sobre la leyenda de los soles. Y Millán atestigua en sus estudios cómo se va dando esta especie de espiral evolutiva que se manifiesta en las formas de alimentarse.
Pues verán ustedes que cada ciclo supone una nueva alimentación y por lo tanto un nuevo modelo corporal relacionado con el alimento. Y nos platica que los ángeles se transformaban en sopilotes cuando se alimentaron de carroña, que los gigantes se volvieron insectos por su propensión a la antropofagia, que los hombres que comían piedras adoptaron la fisionomía de monos y que, bueno, ellos, el quinto sol, que estaba hecho de maíz, pues tenía una traza, tenía una base divina, porque era un alimento entregado por las divinidades. Y que a la par, este alimento, junto con todos los demás de sus circuitos de producción, trazaban una barrera conceptual que los distinguía como seres humanos de otras entidades no humanas, como los dioses, las fuerzas del entorno, las fuerzas naturales, ¿no? Y de los animales, mientras que los animales podían ser un agente transmisor del conocimiento de la naturaleza, como por ejemplo en otras culturas como la otomí, hoy reconocida como ñañú, pues se habla del mito o la leyenda de el metoro, la rata de campo, que enseña al ser humano a raspar el maguey para obtener el aguamiel. Entonces, son muy complejas estas relaciones, pero nos permite irnos adentrando y conociendo estas dos matrices diferenciadas que se dan en las poblaciones de Aridoamérica, con todas sus diferencias internas, y en las poblaciones y grupos mesoamericanos con todas sus diferencias. También es importante saber que dentro de los recursos, técnicas y tecnologías, no solo el maíz desarrolló toda una industria, también el maguey, como otros tantos recursos, ¿no? Y el maguey ha sido muy importante para dar vestido con las formas de hacer el ayate, para dar casa con las casas de penca de maguey, para dar sustento alimenticio y tecnologías dentro para las técnicas específicas de la producción y elaboración de bebidas y de comidas, pero también los corazones, por ejemplo, de maguey. Aquí tenemos un ejemplo, un ñonfi para hacer panales de miel, ¿no? Y pues esto nos habla de un amplio conocimiento, diversificación y ampliación de los múltiples productos que se pueden hacer en Mesoamérica. Y bueno, uno de los puntos interesantes es que estas dos tradiciones alimentarias, tanto de las zonas de Aridoamérica como Mesoamérica, hoy en día existen a través de estas evidencias, y que cuando en el posclásico, en 1521, llegan los ibéricos, españoles y portugueses, con ideologías específicas, con formas de comer específicas, recursos, formas de producción específica, pues llegan también con una serie de saberes que ellos ya traían recuperados y ya traían integrados en sus particulares culinarias, con influencias árabes sefardíes, con influencias de otras partes de Europa, y que en el proceso de virreinal, las misiones y posteriormente los conventos, la gente que llega con estos ibéricos, que también son gente de origen afrodescendiente, que también hay gente con influencias asiáticas a través del tiempo, pues van generando lo que en algún momento se llamó la cocina mestiza o la cocina virreinal, ¿no? Y que ahí confluyeron una serie de nuevas inserciones culinarias, contenidos, recursos, técnicas, etcétera. Y que esa cocina
que prevaleció, pero que no fue para todos, sino precisamente para lo que ellos consideraban sus formas de vida específicas, siguieron recibiendo nuevas influencias, siguieron recibiendo, pasaron por procesos tan difíciles como la independencia, procesos de reunificación nacional previos y posteriores a la revolución también, la institucionalización de los conocimientos científicos, la producción de políticas a favor y en contra de sistemas indigenistas o de poblaciones de origen étnico, y por supuesto se van generando las ideas de una cocina nacional, de cocinas regionales, donde seguían prevaleciendo tanto ideologías religiosas, culturales, las construcciones de nuevas identidades de lo que serían los mexicanos, las mexicanas, políticas sociales y económicas y los procesos migratorios que fueron muy fuertes en todos estos periodos. Y así es como se va integrando lo que se da a conocer como y lo que hoy conocemos como cocinas tradicionales y algunos más como cocinas populares. Difícilmente podemos hablar de una cocina prehispánica en la actualidad, puesto que las evidencias nos hablan de ciertos procesos, usos y tecnologías que pueden tener cierta continuidad y vigencia en las cocinas tradicionales indígenas, pero que no propiamente son cocina prehispánica por todas estas influencias que llegaron y que se fueron integrando. Esto es de gran relevancia porque nos permite entonces ir posicionando continuidades y reconfiguraciones que los mismos grupos contemporáneos y las mismas evidencias nos pueden hacer ver que de todo esto que hemos platicado tiene con sus transformaciones procesos que se ubican en estas herencias prehispánicas. Y bueno, pues tenemos los sistemas milpas, terrazas, chinampas, tenemos los hornos de tierra, tenemos formas tradicionales de extracción de sal, la continuidad de los procesos de apicultura, diferentes técnicas actuales, ¿no? Pero se siguen esas prácticas, la recolección de insectos, recolección de flores, el manejo de la pesca tanto en mar como en zonas lacustres, la cacería todavía de pájaros, de algunos reptiles, de pequeños mamíferos, de tlacuaches, y por supuesto de las ratas de campo, ¿no? Y bueno, también los circuitos de mercado. Hoy en día todavía hay varios mercados que se consideran que están en las rutas de alto intercambio y mercadeo y truequeo desde épocas prehispánicas. Entonces, es importantísimo empezar a comprender que todos estos elementos son elementos que han sufrido transformaciones, se han adecuado a las necesidades, a los cambios históricos que existen, los cambios económicos, políticos, pero que hoy en día seguimos viendo la utilidad de unas piedras basálticas como el metate, como el molcajete, que la domesticación del maíz fue muy previa a toda la elaboración del barro y que hasta que surgieron los comales, pues surge la tortilla, pero que previamente había un tipo de panecillos de maíz, tal como los tezcales, por ejemplo,
que se encuentran y otros más a lo largo. Hay muchas técnicas que se continúan utilizando y otras más que se quedaron en el pasado. Y hay preparaciones de bebidas con recursos y algunas técnicas también, como puede ser los atoles de maíz, y de todo tipo de frutas, tanto ácidas como frutas de consistencia pegajosa, también el pozol, ¿no? Cacao con maíz, el posh, el mezcal, el tesguino, la propia fermentación de la piña, el tepache, una gran variedad y también un desarrollo y de toda una producción de recursos, de utensilios, maneras, texturas, del manejo del cacao en bebidas, tejate, tezcalate, muchas de ellas, y por supuesto un tipo de fermentados de miel, ¿no? Que hasta nuestros días llegan, ¿no? Y por supuesto los fermentados de tuna y de pitaya y aguas como la chaya y la jamaica, el bate con la chía en la zona de Occidente, entre muchos otros, ¿no? Y dentro de los platillos que podemos hablar que se consideran que también tienen cierta continuidad, aunque sus preparaciones, sus maneras se han transformado a través del tiempo, pues encontramos las delicias de los tamales desde épocas prehispánicas, ¿no? El maíz como un ingrediente recurrente, pero no el único, y que se utilizaba tanto para ofrendas como para cuestiones de celebración, tanto comunitarias, rituales y de los grandes señores, y que ahí se presenta una gran diversidad de cada uno de ellos. Enrique Vela hace una gran clasificación exhaustiva de los diferentes tipos de tamales que existen al respecto y que hoy en día la variedad es asombrosa y sigue de manera muy ferviente en nuestros procesos de festejo. Hay dos que nos llaman mucho la atención, que es el zacahuil, obviamente, en la zona de la Huasteca, y el zacatamal en la zona de Hidalgo. Y nos llama mucho la atención porque estos eran justo tamales rituales, ¿no? Y hay algunos relatos que hablan al respecto. Y entre estos relatos que hablan al respecto y que hoy en día están mucho en los ámbitos de la comunicación, es sobre el origen del zacahuil, que le atribuyen a que es una venganza del pueblo tarasco, ¿no? Donde un hombre que llegaba a violar a algunas mujeres, pues se le hizo zacahuil y después se le compartió a la gente. Lo cierto es que no hay evidencia al respecto, e investigadores como Arturo Gómez mencionan que precisamente uno de los puntos a explorar es que el acto de comer da fortaleza y que el zacahuil forma parte de los alimentos sagrados que se producían con el maíz. Entonces, da fortaleza a las entidades anímicas, al cuerpo, da fortaleza al espíritu, es un alimento de espíritu, ¿no? Una energía que revitaliza al organismo y que permite dar ciertos equilibrios, ¿no? Y que en ese sentido habría que tomar esa aseveración con pinzas de este relato, que no encontramos una evidencia ni arqueológica ni de otro tipo. Y sin embargo, Arturo menciona un origen mítico del zacahuil y se los voy a platicar. Entre estos relatos ubica
la invención del tamal en el tiempo de la creación de los humanos. Las divinidades exigieron a los hombres cultos y ofrendas para este fin de los ancestros, los abuelitos, y crearon el cocinado del tamal. Sacrificaban el guajolote, su cuerpo se untaba con salsa, con chile, con tomate, frijol y pepitas de calabaza. Luego lo envolvían en hojas de plátano hasta que la mortaja quedaba bien atada con mecates. Posteriormente hacían su hoyo de tierra, lo depositaban con sus 52 piedras, encima amontonaban una ofrenda de leña y lo dejaban y le ponían su resina de copal y lo prendían. Cuando la leña se convertía en brasas, inmediatamente colocaban la mortaja de este guajolote, lo sepultaban y listo. Y después sacaban al ave ya cocinado en zacahuil. Y así muchos otros alimentos, pero principalmente se consumía de esta manera ritual porque se consideraba que era una manera de fortalecer el cuerpo y el espíritu. Hoy en día, tanto el zacahuil como el zacatamal, que se utilizaba principalmente como una ofrenda ritual, sobre todo en Día de Muertos, hoy en día ya se utiliza en celebraciones abiertas y a nivel culinario tiene un uso comercial. También encontramos por ahí otros platillos de maíz o envueltos que no necesariamente llevan maíz. Y entre esta otra división encontramos el maíz de hombre, guiso de granos de maíz con carne humana, llamado tlacatoyali. Y aquí es donde empieza otro proceso que nos permite a nosotros pensar en las prácticas rituales y guerreras que se hacían para el consumo de este tipo de alimento, y que era un alimento que solamente se consumía en ciertos momentos y rituales, y que precisamente hasta la fecha se le quiere asociar con el pozole o el pozolli, pero no encontramos la palabra pozolli, encontramos la palabra tlacatoyol, y eso nos habla de otras cuestiones. De Klerk menciona que el guerrero que había sido capturado, el prisionero podía llevar el cuerpo a su casa, a su calpulli, y organizar un banquete. Y según Motolin, con estos, los cronistas hablaban de que podían consumir en ciertos días de fiesta. Con agua caliente lo cocían, lo comían, etc. Pero también esto es un punto muy importante que hace énfasis en que no eran piezas gigantes, eran pequeños pedazos, y era como una forma de obligación social para mantener redes sociales, ¿no? Y entonces, pues volviendo a los antiguos nahuas, pues se distribuía y se preparaba. En ciertas ollas se le echaba granos de maíz, ¿no? En ciertas características, y que eran los señores principales, los mayordomos, los mercaderes, los hombres ricos y los guerreros quienes llegaban a consumirlo, porque era parte de esa obligación social que se mantenía. Entonces, hay que tomar en cuenta que el maíz era un recurso que se consumía en diversas ocasiones, presentaciones y con muy diversos ingredientes, y que estos actos rituales del consumo de estos pequeños pedazos de carne no eran de uso público y masivo, sino en ciertos contextos, situaciones y con una amplia jerarquía social muy específica. Entonces, el tlacatloyi no es el pozole. Y en ese sentido, el origen del pozole no sería estrictamente este platillo hecho con carne, con maíz, con lo que se llama el maíz de hombre, el que se ha tendido a identificar como algo similar, pero no. El recurso, aunque sea maíz y carne de este tipo, aunque sea similar,
no es el mismo porque no es el mismo contexto simbólico ritual, ni los mismos sujetos quienes los consumían. Así pues, el pozole cubre un sentido simbólico, identitario y de festividad, pero difícilmente será el maíz de hombre, que se hablaba en la herencia prehispánica para ciertos espacios. El otro recurso alimentario que tenemos aquí es el molli. Y bueno, Cristina Barros tiene un libro maravilloso donde establece las primeras menciones que se hace del molli, ¿no? Historia general de las cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, y habla justo de cómo este molli también se le llama es una forma de salsa, de una serie de ingredientes que se muelen, de una serie de ingredientes que se van integrando para poder hacer platillos, ¿no? Y así pues encontramos variantes como chimoyi, como lo dice Sahagún, el molli y otros tantos nombres. ¿Por qué? Porque dependía de cuáles eran los recursos que se utilizaban para hacer ese molli. Y que bueno, era muy bueno para comer y bueno, estos mollis se preparaban en estos diferentes contextos, tanto para los señores, los dioses, las ofrendas, ¿no? Los comerciantes, y posteriormente pues ya se fueron masificando. Nuevamente aparece lo que es la estratificación social para el consumo de algunos de estos alimentos. Todavía Francisco de Burgos, nos comenta Cristina Barros, allá en las provincias de los dominicos en Oaxaca, hace referencia a en la época de difuntos, que se preparaba un totolmole, un mole de guajolote. Y esto es muy importante porque en el vocabulario de la lengua castellana, en muchos recetarios novohispanos, empieza a aparecer ya la palabra derivada de mole, ¿no? Y empiezan a verse nuevas narrativas que tratan de explicar que el mole es una creación conventual, que el mole es una creación hecha por accidente por Fray Bailón, o que es una transformación del molli, ¿no? En este sentido. Entonces, como ven ustedes, hay muchos elementos por los cuales podemos seguir platicando y haciendo un análisis de cada uno de estos. Pero, sin embargo, lo que hemos visto de esos sistemas, de esas herencias prehispánicas, hoy en día tienen una base, ciertos sistemas como el de la milpa, la diversificación de recursos es mucho más amplia. Aquí simplemente les pongo un ejemplo de un pueblo maya, sus estrategias adaptativas, que ha trabajado mucho nuestra querida compañera Maya Lorena Pérez. Y ella habla de un circuito de milpa, de milperos mayas, del aprovechamiento del espacio, de la naturaleza, el territorio, de los ciclos. Y hoy en día, por ejemplo, en la milpa de Oriente de Yucatán, se habla que la milpa, con este circuito cíclico, donde se incluyen animales de traspatio, de monte, de solar, estas recolecciones, estas producciones, pues da hasta 160 productos. El otro caso lo podemos ver con los ñañú del Valle del Mezquital, donde ya sus sistemas milpas se han integrado a otros procesos de desarrollo económico, pero que siguen procesos de recolección cíclica de plantas, de carecería de animales, donde son muy importantes en estos sistemas modernos de milpa, de complejos milpa, pues el paisaje, lo simbólico, las festividades y las obligaciones que se tienen con las divinidades, con las fuerzas y sobre todo con los seres que ya no están aquí y que nos dieron la fuerza de su trabajo y ahora pues se rinde homenaje en las cuestiones rituales
para dar agradecimiento a ese trabajo, esa fuerza y ese amor de reciprocidad. Y también hay una serie de procesos que si se rompen esas reciprocidades, pues también puede haber problemas en estos procesos de producción. Pero ya para finalizar, la herencia del Bajío y de San Luis Potosí. Aquí todavía prevalece sistemas milpa, con sus modificaciones. Procesos de recolección, chiliquipín, flores, las chochas, los cabuches, por supuesto. También tenemos la recolección, la caza todavía de mucha rata de campo, de muchos animales de campo, el trabajo lacustre en las lagunas, el horneado de los camotes, el manejo del maguey, la extracción de aguamiel y pulque, el colonche, el jobo para poder hacer algunas frutas, el queso por ahí de tuna y por supuesto que el zacahuil. Entonces son elementos que ya se han transformado a través del tiempo. No son los mismos prehispánicos, pero sí hay elementos que permiten esa continuidad. Y hoy en día, pues esas herencias han generado elementos que se comparten ahora a nivel regional con otras, como por ejemplo con el noreste, con esos asados de boda que ya lleva puerco, con ese uso del cabrito, con esas enchiladas que las tradiciones también vienen de otros manejos de poblaciones que llegaron, con este dulce hecho de melcocha, las charamuscas, la propia capirotada, los pozoles, ¿no? Pues, ¿qué se puede decir del plato de cuaresmas, los fiambres? Que todo esto ya va transformándose y transformándose. Finalmente, a mí, pues, me interesa comentarles que no solamente veamos las herencias prehispánicas y las cocinas tradicionales contemporáneas como expresiones aisladas a través de un proceso, de un producto, de un alimento, de una bebida, sino que son expresiones vivas que entran en interacción con otras, que forman parte de no solo la cocina, pueden también tener elementos artesanales, la medicina, lo espiritual, ¿no? Los actos festivos, y que siempre veamos anclados en un proceso biocultural, es decir, en su territorio, con sus particulares procesos culturales, con las particulares formas de organización social y de producción, con sus gustos, con sus identidades, y que toda esta complejidad de la que hemos platicado es la que ha permitido que las cocinas tradicionales mexicanas estén hoy en la lista de representación del patrimonio inmaterial de la cultura y la humanidad, concebidas como modelos culturales completos, que tienen prácticas ancestrales, prácticas rituales, técnicas culinarias, que como ustedes vieron, son pocas las que les puse aquí, que tienen participación colectiva, ¿no? Y que esto también nos permite hacer grandes reflexiones. La primera de ellas es que la colonia implicó adecuarse a una nueva forma de organización social y desapareció en gran medida las formas de alimentación prehispánica, pero que algunas técnicas y procesos transformados y usos de recursos y alimentos que se quedaron en el gusto transformados tienen cierta continuidad y que debemos tomar con cuidado las consideraciones de que exista una cocina prehispánica en la actualidad como la hemos visto en el pasado, ya que las lógicas son diferentes y aparte no tenemos una lógica completa de ese pasado.
Las actuales cocinas tradicionales mexicanas de poblaciones originarias contemporáneas han atesorado y vigorizado elementos ancestrales, pero también combinado otros de origen ibero, afro, Medio Oriente, asiático y por las múltiples migraciones que llegaron posteriores de irlandeses, franceses, ingleses, entre otros muchos, filipinos. Hay evidencia, hay que evitar considerar a las cocinas tradicionales mexicanas como cocinas fusión y más a toda esta complejidad de las herencias prehispánicas, ya que fusión es un concepto moderno de gastronomía que sí habla de la creatividad del cocinero, la migración y las influencias, pero estas no eran las de relevancia en la lógica de estas poblaciones, de estas tradiciones culinarias y tampoco de las cocinas tradicionales. En la actualidad, con la emergencia de la patrimonialización, hay una carrera por buscar orígenes, antigüedades, identidades, formar platillos locales y reconfigurar las narrativas en las que se ha de tener cuidado de asumir una continuidad sin las debidas evidencias, porque ya vieron ustedes cuánta confusión si de por sí las evidencias del pasado de la herencia prehispánica son pocas. Ahora imagínense si estamos nosotros reconfigurando a cada rato las narrativas. Y finalmente, evitar la banalización de sus significados con sensacionalismos y folclorismos que no son parte de la época. Y bueno, pues de ahí viene la importancia de invitarnos a generar la posibilidad de comunidades del conocimiento sobre estos temas de las culturas alimentarias, de las tradiciones alimentarias, de los sistemas alimentarios. Y finalmente, pues nosotros estamos haciendo nuestro granito con el Proyecto Nacional de Cocinas en México y el Seminario Permanente de Cocinas en México, al que las y los invito. Es el primer martes de cada mes, es totalmente gratuito, abierto al público en general, donde ahí se dan este tipo de debates de los que hoy hemos platicado. Asimismo, invitarlos a que en la página del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ustedes puedan acceder a las publicaciones que hemos realizado sobre estas temáticas de las cocinas en México. Y finalmente, pues ya del 24 al 26 de noviembre llevaremos a nivel virtual el séptimo encuentro y seminario permanente de cocinas en México, recorridos históricos por los orígenes e intercambios culinarios. Mi agradecimiento nuevamente por estar aquí escuchándome y bueno, yo espero que sea de interés lo que hemos reflexionado y platicado hasta el momento en esta rica charla. Vamos a compartir un poco. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Yesenia Peña. De verdad ha sido un recorrido maravilloso por los distintos momentos, comenzando desde esta perspectiva histórica de esta consideración de regiones que aparentemente estaban desconectadas, ¿no? Que era la parte de Aridoamérica y Mesoamérica, como dos regiones completamente distintas, ¿no? Pero que tenían interacciones. Y es muy, muy interesante cómo también coloca sobre la mesa varios elementos que permiten precisamente hacer una reflexión de ida y vuelta, es decir, entre un pasado prehispánico aparentemente lejano y estos procesos, ¿no? De procesos históricos, donde ha habido también una serie de síntesis de tradiciones, intercambios, fusiones, como también le llaman, y pues se han también integrado otras tradiciones venidas de otras partes del mundo, ¿no? Asiática, africana, europea, en fin, ¿no? Pero es verdaderamente interesante cómo
se pone sobre la mesa, insisto, que estas tradiciones alimentarias, ¿no? No son, si en esta perspectiva determinista, ¿no? De que o son de un norte y se quedan fijas para siempre, pero me parece muy, muy interesante, por ejemplo, cuando coloca sobre la mesa el tema de estas matrices, o matrices estructurales, podríamos llamarle. Es decir, aquellos elementos que permiten esa continuidad en el tiempo, ¿no? No estamos diciendo que de manera estática, que se permanezcan en el tiempo, pero que sí están fijadas, ¿no? Digamos, en esa parte más profunda, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la tradición que tienen muchos pueblos del norte de México, del México actual, por supuesto, en el uso de ciertas técnicas de conservación de alimentos, ¿no? Justamente por el clima tan adverso y por la dificultad también de las cosechas, en fin, ¿no? Entonces pienso también en esta singularidad también, más que regional, de tradiciones históricas que también fueron anclando formas particulares de producir alimentos, de consumirlos y también de desarrollar cierto gusto, ¿no? Por ciertos alimentos en particular. Por eso es que, si bien es cierto que parecieran como dos universos, el sistema Milpa por un lado en Mesoamérica y el sistema de caza-recolección y horticultura en el norte, yo creo que es válido pensar que esa fusión también de prácticas, de nociones, de sabores, de gustos, han persistido hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Vamos al semidesierto, perdón, y encontramos mucho todavía de todo esto que nos está platicando, ¿no? Sí, bueno, primero yo no utilizo el concepto de fusión. De hecho, yo considero que es erróneo porque es un código moderno gastronómico que no permite ver esta complejidad y estos intercambios de tradiciones culinarias, puesto que al utilizarlo desde la vertiente gastronómica nos quedamos únicamente en ciertas técnicas, utensilios, recursos, sin ver toda esta dimensión. Y al verlo en tradiciones alimentarias, nos permite saber que Mesoamérica también tuvo una matriz nómada, o sea, no siempre fue así, y que muchas de estas técnicas, si te das cuenta, pues de norte a sur existieron como son los fogones de tierra, con diferentes nombres y adquiriendo diferentes características, como el PIB allá en Yucatán, ¿no? Como el horno de tierra en la zona centro, o como el fogón de horno de tierra en las zonas del norte. Entonces, es muy interesante como ver la posibilidad de ciertos diálogos, de tecnologías, de técnicas que sí fueron diferenciales, pero hay matrices de comunicación. De hecho, los últimos estudios que se han hecho en Sonora por compañeros investigadores hablan de la posibilidad de una matriz cultural norteña por toda la franja del Pacífico, ¿no? Sonora y todo, el eje del maíz, por ejemplo, ¿no? Que eso sería nuevo para todos y nos rompe muchos esquemas, ¿no? O compañeras y compañeros de Nuevo León que ya están encontrando unas cosas y de Coahuila maravillosas, como pues hay algunos huesitos dentro de los fogones de alimentos de caballo, ¿no? No solo venado, no solo alimentos del campo, o sea, ya estamos viendo con nuevas tecnologías aplicadas avances más profundos. Pero así como vemos esta reconfiguración, más bien profundizar en los estudios y confirmar ciertas hipótesis y abrir otras, también en las narrativas colectivas, debido al boom que se ha dado de las cocinas tradicionales, la gastronomía y todo, se están reconfigurando los discursos, como esto del pozole, que pues no hay ni la palabra, o esto de los tamales
de maíz humano o esto de la cuestión del zacahuil, que tendríamos que tener algo muy similar en Hidalgo por el zacatamal, ¿no? Aunque las tecnologías ya fueron diferentes, ya no es en horno de tierra, el zacahuil se hace en horno, pues fuera de la tierra, con cuestión de maíz amartajado, mientras que todavía en Hidalgo se hace en horno de tierra con masa, con hoja de maíz y acá con hoja de plano principalmente, ¿no? Sí, sí, justamente es precisamente lo que acaba de decir muy bien. No solo es el producto en sí mismo ni la técnica por sí misma, sino el conjunto. Es decir, me parece que precisamente la alimentación es una forma muy contundente de mostrar cultura, ¿no? O sea, una cultura en específico, ¿no? Es decir, todo un conjunto, un bagaje de conocimientos, de prácticas heredadas, en fin, y desarrolladas incluso hasta en el paladar, pues, ¿no? Por eso es que hay ciertos gustos muy particulares de una cultura a otra, de un pueblo a otro, e incluso de una región a otra, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy, muy relevante. Y fíjate que entre las investigaciones que se están realizando, por ejemplo, con este recurso del maíz, ya hay varios estudiosos de Perú que con esta disputa de la patrimonialización, de dónde está el origen, yo quiero, ya, pues todo el mundo está buscando Estados Unidos el origen del aguacate, lo quieren allá, por supuesto, ¿no? Todo mundo. Entonces, platicando con compañeros arqueólogos, me comentaban que puede haber evidencias arqueológicas, ¿no? Por polen, por elementos traza, etcétera, de maíz. Y que puede ser incluso antiguo. Pero si no hay una cultura que se haya desarrollado en torno a, Claro. ¿no? Pues, y lo mismo nos está pasando ahorita con las patrimonializaciones locales, estatales, municipales, ¿no? Ahorita hay todo un debate sobre el cabrito, ¿no? Que si el cabrito es de San Luis Potosí, Sí, Coahuila sí. o Nuevo León, Exacto. y pues hay compañeros, investigadores, gastrónomos y de otras investigaciones, de otros campos del conocimiento, donde indican que ya es un hecho que el cabrito es de San Luis. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? El cabrito pastoreaba, los procesos de transhumancia los llevaban ahí, después se los llevaban a Querétaro, casi no se consumía en estas zonas, ¿no? Pero los procesos de producción, de cultura sobre el cuero, de cultura sobre, o sea, ahí son esos otros elementos extras que van más allá del campo gastronómico que nos permite hablar de tradiciones alimentarias que tienen culturas, que tienen sistemas y que no podemos caer en juegos políticos y caer en juegos de para tener subvenciones o para atraer el turismo. Tenemos que unir esfuerzos, todos los académicos, gastrónomos, antropólogos, arqueólogos, para seguir conservando justo el conocimiento que nos permita sopesar estas tradiciones, ¿no? De estas cocinas tradicionales. Porque si no, pues vamos a llegar a un punto donde pues todo y nada es tradición. No va a haber, las evidencias ya no son importantes y bueno, ahora solamente los discursos de reconfiguración modernos y neoliberales son los que cuentan, ¿no? Claro, claro. Bueno, aprovechamos también para invitar a las personas que nos están acompañando, si tienen alguna pregunta, comentario, felicitación también, por supuesto, para nuestra conferencista. Y bueno, lo pueden hacer en la página del Facebook, donde se está transmitiendo ahorita. Y bueno, en lo que se animan también algunos de nuestros seguidores, me parece justo esto que acaba de mencionar, de esta tradición de la cultura del maíz, y cómo también hay otros elementos que podrían, digamos, estar permeando de manera regional algo muy semejante. Es decir,
así como ocurría con los pueblos que cultivaban el maíz bajo el sistema milpa, también en zonas áridas el mezquite fue fundamental, ¿no? Para la generación de harinas para distintas preparaciones, ¿no? Panes. Fundamentalmente pan. Pero también, por ejemplo, en la investigación que yo he realizado, y otros colegas con los PAMES, Xiyui, el chamal representó una parte muy fundamental de su subsistencia, ¿no? Es decir, era también procesada de una manera también de una nixtamalización, digamos, muy semejante a ello, y se usaba básicamente para hacer tortillas también y tamales, ¿no? Entonces, eso me parece también muy relevante porque permite también trazar como líneas, ¿no? De tradiciones distintas, pero con formas muy locales, ¿no? O muy particulares, ¿no? De cultura, pues, ¿no? En este caso, de los tamales, de las tortillas, ¿no? Como alimentos, y que se asociaban, pues, también a ámbitos sagrados, ¿no? Por supuesto. Así es, sí, Cabeza de Vaca habla mucho del mezquite, ¿no? De cómo lo consumían y también lo ponían en los hornos para preparar algún tipo de panecillo. Y que, bueno, como comentábamos, ciertas como recursos, su explotación y producción y su domesticación generaron industrias específicas, ¿no? Como el maguey, ¿no? Todo lo que se saca del maguey. El mezquite seguramente fue otro. Pero tenemos solamente la evidencia sobre la harina, sobre la vaina, sobre lo dulce, sobre el agua y sobre las chinches que en el norte no se comen. Curiosamente, anteriormente sí, seguramente a nivel de los pueblos de la zona se consumía, pero que, por ejemplo, la chinche se sigue consumiendo en Querétaro, se sigue consumiendo en Hidalgo, entre otros muchos, ¿no? Y nosotros, por decir, o sea, está el maguey, está el mezquite, está, por supuesto, el maíz, pero debe haber muchísimos que faltan por estudiar a nivel profundo, ¿no? Todo el conocimiento de apicultura, porque había apicultura, ¿no? También, de lo de peces, todo lo que son las zonas lacustres, que son sumamente impresionantes. Claro, pues estamos recibiendo una buena cantidad aquí de mensajes, que de hecho se está pasando bastante rápido, pero bueno, fundamentalmente es que le envían un gran saludo y felicitación por tan excelente exposición. Aquí rescaté solo algunas personas, si se me pasan algunas, por favor, me indican. Lau Padilla, el profesor Carlos, Gladys, María de la Luz López y Fiorella Obregón Aguilar también está por aquí y nos comenta, en Perú, la base de la alimentación en épocas prehispánicas fue la papa y en México fue el maíz. Hay evidencias arqueológicas que en Ecuador se domesticó el maíz 6.000 años antes de Cristo. Sin embargo, como dice la doctora, el desarrollo cultural del maíz fue en México. Saludos desde Lima. Es como en México hay evidencias de muchos tipos de papas, papas serranas y camotes, pero no se desarrolló una cultura sobre la papa. Ajá, pero se consumía. Entonces, precisamente por eso Perú tiene como, o sea, hay zona de origen, ¿no? Pero no de origen en el término gastronómico, sino biocultural. Ajá. Pero la producción, como comentábamos, de las tradiciones, en algunos se da, en otros no se desarrolla. Claro, claro. Bueno, también nos seguimos invitando. Aquí tenemos otra pregunta de Lilia Hernández. ¿Qué retos enfrentan las cocinas tradicionales y populares? Una pregunta muy buena pregunta. Muy buena. Bueno, los retos. Creo que el primer reto que enfrentan las cocinas tradicionales son justo la falta de resguardo del patrimonio biocultural para poder garantizar los recursos con los que preparan
sus tradiciones culinarias, los procesos de producción, su territorio, ¿no? Los conocimientos tradicionales, las técnicas, el acceso a los recursos, ¿no? El segundo elemento es que no existe una política pública para que los pueblos originarios, así como en otras partes del mundo, tengan una dispensa sobre ciertos recursos alimentarios para que sigan preparando sus alimentos y procesos, sobre todo de carácter ritual. En México no lo hay, son leyes a tabula rasa para todos. En el Valle del Mezquital me tocó a mí apoyar a un compañero que se lo estaban llevando encarcelado por llevar un tlacuache y llevar un cacomistle, sin saber las personas que había sido por cacería de perro. O sea, el perro se los había traído y él los congeló y llega a la feria gastronómica y los prepara, ¿no? Y los lleva, por ejemplo, ¿no? El gusto por la iguana, sabemos que hay criaderos, que hay humas, pero debería de haber un apoyo especial para las comunidades. Bueno, y eso es un punto que vamos a seguir trabajando, igual que en medicina tradicional, ¿no? El otro reto que enfrenta es justo, los procesos de patrimonialización. Como veíamos, son muy importantes, son necesarios para una imagen nacional, para las relaciones, para el turismo, son importantes para la salvaguarda, para conservar conocimientos desde los actores sociales, desde los académicos, en sinergia, por supuesto, ¿no? Las autoridades también. Pero están surgiendo fenómenos de competencia, de competencias para tener patrimonios, ¿no? Encontramos en las listas, por ejemplo, perdido por allá en Coahuila, un pueblo que patrimonializó el camote. Y vas a la zona y el pueblo hace todo menos camote y ya no se produce camote y ya no hay cultura del camote, ¿no? Hay otros que al contrario quieren poner su municipio en alto, su comunidad, y pues tengo todo, pero me falta un platillo tradicional, ¿Qué tengo? Dátiles, pollo, bueno, y eso pues ha pasado mucho, sobre todo en el norte, ¿no? Y en todos lados, ¿no? Entonces, ese es otro reto, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para entrar en un diálogo que sea ganar para las comunidades y no ponerlas en esta dinámica? El otro ha sido el de cocineras y cocineros tradicionales de frente a otros actores sociales como estudiosos de las culinarias, que en ocasiones algunos son de carácter extractivista, no son colaborativos, ¿no? Y pues las cocineras se molestan, se enojan las colectivas. Y hoy en día me da mucho gusto que ya se están viendo colectivas de cocineros y cocineras tradicionales, con ciertas estrategias y técnicas para darse a conocer, pero son muy importantes la existencia de lo propio, los propios mecanismos de autogestión, los propios mecanismos de agencia que se puede hacer para apoyar esto. Esto es importantísimo, claro, de la mano, por supuesto, con las autoridades, con los académicos, etcétera, que es de vital importancia. También otro de los retos, aparte de estos procesos de regularización, son los procesos sanitarios, son los procesos de querer homogenizar en un criterio gastronómico todo lo que es la culinaria, todo lo que son las tradiciones. Es decir, ciertas medidas y procesos técnicos donde se vean todo el proceso de higiene, cómo se conoce en una gastronomía, en una práctica gastronómica, todo el proceso de manejo de utensilios, de conocimiento, etcétera. Y pues en las comunidades es diferente. Estás en una fiesta patronal y está el perro caminando. Tú vas a hacer tu charamusca en tu casa para venderla y cortarla. Yo he visto cómo se necesitan losas frías para enfriarlo. Ninguno de estos procesos, y el molcajeteado también, como tiene piedrita que se va dando, pasaría ninguna cuestión de calidad.
Entonces, nuevamente, así como un apoyo a las comunidades, pues a estos colectivos que vienen de grupos indígenas, valdría la pena también que se respetaran sus formas de procesos de producción. Claro. Y, ojo, también habrá otros que tienen que entrar a la dinámica del turismo, a la dinámica de ciertos procesos, pero no tan homogenizantes que los obligan a perder su cocina, que los obligan a que ya no te llames mujeres de humo, ya no te llames de fuego, porque lo de hoy es lo ecológico. Si tú estabas acostumbrada o acostumbrado a hacer un platillo de iguana, pues cámbialo ahora por pollo, ¿no? Y no se trata de cambiar el recurso o se trata de hacer reglas más duras, se trata de conservar estas tradiciones. O sea, el caldo de pollo sirve para ciertas cosas, pero el caldo de iguana, aparte, es para el dolor de muelas, aparte, tiene ciertos significados que si tú lo pierdes, se pierde una gran herencia. Entonces, ¿cómo vamos a negociar? ¿Cómo nos vamos a sentar a negociar gobierno, academias, colectivos, por supuesto, empresas, gastrónomos, toda esta complejidad que sí se requiere? Porque sabemos que después de playa y mar, antes del COVID, la gastronomía se está convirtiendo en un eje económico. Y las comunidades quieren explorarlo, quieren explotarlo, pero desde su lógica. Y entonces eso implica procesos de aprendizaje, de organización, de apoyo, y también implica no volver a colonizar, ¿no? Desde la academia, desde la empresa, desde la gastronomía. Muy bien, doctora Yesenia Peña, pues que prácticamente estamos por finalizar esta transmisión y de verdad agradecemos muchísimo. Justo este último comentario me deja pensando precisamente cómo colocar en el centro a estos actores y actoras que son realmente los que están produciendo todos estos saberes, reproduciendo estos saberes, actualizando, combinándolos, pero sobre todo que lo hacen de una manera tan, digamos, tan natural en el sentido de una continuidad de su cultura, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, me quedo pensando también en esto que ha surgido últimamente, ¿no? De estas cocinas, cocinas fusión a propósito de la cocina fusión. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, justamente. Pero iba yo para allá porque precisamente ha habido un boom de restaurantes que ahora se dedican así exclusivamente a cocina prehispánica, así como tal, ¿no? Entonces llama mucho la atención cómo es que son actores incluso ajenos, a propósito del colonialismo, cómo son otros actores ajenos a los pueblos, a las comunidades, a estas cocinas tradicionales, los que están explotando también esos conocimientos, saberes, productos, técnicas y demás, y no son los beneficiarios, ¿no? directos de esta comercialización. Entonces, sí me parece que como bien lo indica, pues hay que hacer alianzas también para buscar también que sea mucho más democrático también el beneficio, ¿no? Y algo muy importante que acabas de mencionar, ¿no? Que se requiere que va a haber mucho surgimiento, hay mucha información al respecto, hay muchas reconfiguraciones, pero que las narrativas no se banalicen en pro justo de la economía o del folclorismo nuevamente, ¿no? Sino que se respete el mucho o poco ámbito del conocimiento que tenemos de estas tradiciones, ¿no? Y que se sigue profundizando. Esto es muy importante porque los medios de comunicación son maravillosos, ayudan a la difusión del conocimiento, pero también se difunden elementos que tienen que ver con esto sin fuentes. Y es como esto, ¿no? Del pozole, es que se lo echaban en cristiano y todo, y es que el zacahuil fue por un violador. A ver, no hay evidencias. Y se transgiversan. Y en el momento en que no se usan las fuentes, miren, llegamos a estas tradiciones que no son tradiciones.
Por lo menos no son herencia prehispánica, porque ya lo decíamos, el caldo de maíz de hombre es otra cosa que no tiene nada que ver con el pozole. Y que precisamente cuando solo estamos ubicados en ingredientes, maíz y carne, pozole, no. Habían muchos tipos de caldos con maíz y carne. Pero ese de hombre era ritual y no era para todas las clases sociales y no era masificado. No era común, era para ciertos momentos. Entonces, si desde ahí empezamos a desvirtuar las cosas, imagínate dentro de 20 años. ¿Y con qué elementos podemos hacer políticas públicas para apoyar a las poblaciones indígenas como para esto, que tengan cierta excepción para el uso de ciertos recursos, que ellas mismas, lo que están haciendo ahorita, y lo cual me encanta, como esta Marta Atzin, como Gladys con Mujeres de Fuego en Colima, ellas mismas están, y ellos mismos, tratando de recrear recetas prehispánicas desde su lógica y tratando de ubicar los recursos en sus contextos, por ejemplo. Es muy interesante. Gracias a estos impulsos, o sea, todo impulso es bueno. Simplemente es, nuevamente, sentarnos, organizarnos, apoyarnos en políticas públicas que sean humanas y que sean comunitarias, que no sean extractivistas y que sigan apoyando esta agencia que están teniendo estos cocineros, cocineras tradicionales. Perfecto, pues justamente con este último comentario, pues nos quedamos y pues buen provecho a todos los que van a cenar en este momento. Muy buenas noches a todas y a todos. Y pues agradecemos enormemente otra vez, doctora Yesenia Peña, y esperemos volver a encontrarnos en otro espacio como este y espacios físicos también aquí en San Luis Potosí. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Muchísimas gracias a todas. Un abrazo muy fuerte, seguirse cuidando. Y muchas gracias también al personal del Centro INA San Luis Potosí que hizo posible esta transmisión. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.